escritura y lo vamos a hacer en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 11, ahí vamos a leer una porción muy preciosa. A mí me encanta esa escritura preciosa donde encontramos para el tema en esta hora, el propósito de vida en año nuevo. Oiga, el propósito de vida en año nuevo. En el versículo 4, ahí dice lo que pensaron los que quedaron después del diluvio universal. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Siéntense amados de Dios. ¿Cuántos se sienten amados de Dios? Qué precioso es sentirse amado de Dios. Qué agradable es sentir el amor de Dios. Y entonces, el propósito de vida en año nuevo, ¿cuál será el suyo? En estos hombres y mujeres, estos ciudadanos que quedaron después del diluvio universal, y después de cierto tiempo, ellos propusieron en su corazón, pensaron, hicieron planes, como todo ser humano en la vida siempre hace planes, se propone algo en la vida. Los que no han logrado nada en la vida es porque no se han propuesto nada. Pero qué importante es proponerse algo, ya sea a nivel de estudios, sacar buenas notas, ganar el año, a lo mejor contraer matrimonio, hacer viaje, algo que usted ha pensado y decir: bueno, en este año yo voy a hacer algo que va a beneficiar a mi familia, va a bendecir a los trabajadores que están conmigo, algo por el estilo. Y qué bueno es que se proponga hacer algo. Eso no es malo, es bueno es. Y aquí encontramos a estas personas que propusieron en su corazón, hicieron planes. Estos pueden ser escritos o sencillamente tener la idea en mente, decir algo. Algunos no cuentan sus planes, no cuentan sus propósitos, diciendo: no voy a hacer que no lo lleve a cabo, y entonces se van a burlar de mí. Otros dicen, no proponen nada porque dicen: no, es que la Biblia dice que no hay que prometer nada porque después uno no lo cumple. No, mejor si usted lo hace, porque eso le va a servir a usted de estímulo, y mejor si lo pone ahí cerca de su comedor, donde esté más frecuentemente, para que eso le recuerde qué es lo que usted se ha propuesto. Aquí estas personas se propusieron construir, y miren cómo Dios respeta los planes, los propósitos que tengamos en la vida, ya sean estos buenos o malos. Dios los respeta. Ese es el libre albedrío. Aquí dice: y dijo Dios, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y de ahí todo lo demás usted ya sabe qué fue lo que pasó, que ahí se inician los idiomas y todo lo demás. Pero qué importante es uno proponerse hacer algo en la vida.
No sé qué haya usted pensado hacer en este inicio de año, con qué ánimo y con qué gusto usted ha planificado y tiene eso en mente. En la Biblia encontramos a un joven, mire que era joven, en el capítulo 37 del libro de Génesis, un joven llamado José, que aun cuando él no había escrito tal vez sus planes, pero él se propuso en la vida ser un buen hijo. Él se propuso en la vida ser un buen hijo, y de ahí que como consecuencia de esto que él se propuso, dice que sus hermanos lo odiaron. En el versículo 4 del capítulo 37 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y todo porque él era un buen hijo, un hijo que se había propuesto ayudar a su padre, se había propuesto ser obediente en la vida como hijo. Qué bueno que este joven llamado José se propuso, dijo él: yo de todos mis hermanos, yo quiero ser bueno, yo quiero ser el mejor. Eso no es malo. Y entonces dice ahí que su padre lo amaba, y José siempre le contaba las travesuras, los desórdenes que los hermanos hacían, de tal manera que los hermanos lo aborrecían. Ahí en el capítulo 39 encontramos cómo es que José fue a parar a la casa de Potifar. Él fue el que lo compró en una plaza de esclavos, porque los hermanos lo vendieron. Y entonces, estando él ahí en la casa de Potifar, Potifar le encargó todo lo que ahí había. Le dijo: aquí el único que va a gobernar después de mí eres tú. Y la esposa, hermanos, la esposa puso sus ojos, puso su mirada en la vida de José, de tal manera que siempre le estuvo promoviendo, le estuvo proponiendo, le hizo propuestas indecentes, decimos. Y dice en el capítulo 39 y en el versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Miren, una propuesta indecente. Pero no cabe duda, José ya tenía un propósito en su vida, no solo de agradar a su patrón, sino especialmente a Dios. Y entonces dice aquí: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Oiga, José se había propuesto en la vida ser fiel a Dios. José se había propuesto ser fiel a Dios, y entonces él aquí se está cuidando. Y aun cuando todavía no se había escrito Santiago 1:12, él dice: bueno, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Miren, él tenía un propósito, y por lo tanto él no está dispuesto a ceder a los caprichos y a las tentaciones. Esa es una bendición, y todos conocemos que como consecuencia de ese propósito de José en la vida, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo, él llegó a interpretar los sueños, llegó a ser el segundo de Faraón. Él, José, llegó a proveer el alimento para la familia, aquella familia que se había quedado allá olvidada, que se creía que José había muerto y que Jacob lo lloraba, pero ahora
ahora él está aquí siendo usado por Dios porque él propuso en su corazón mantenerse fiel. ¿Cuál es el propósito suyo para este año? El de Daniel, que lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Daniel. Encontramos también que este varón, este hombre joven que allá en Babilonia, a él allá estaba para hacer lo que le dijeran, lo que le ordenaran. Sin embargo, estando allá, dice en Daniel capítulo 1 y en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire qué bonita proposición la que él tenía en su vida, qué buen propósito el que él tenía en su vida, el de no contaminarse Amén. con la comida de los demás, con la comida del rey. Pero ese es asunto, hermanos, que nosotros lo debemos de definir en nuestra vida. Yo no sé cuál sea el propósito que usted tenga para este año en su vida, como para seguir dándole a Dios la gloria. Todos sabemos que Daniel es uno de los profetas que se conoce en la Biblia, usado por Dios, y todo porque él propuso en su corazón no contaminarse. Al final de la prueba que le hicieron de los 10 días que él propuso, él dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Una dieta alimenticia, hermanos, a prueba, y que es muy efectiva. Dice que al final de esta prueba, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de las cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Cuando una persona se propone en su corazón serle fiel a Dios, de seguro que va a haber siempre una recompensa. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, encontramos a esta joven también que, a pesar de las situaciones difíciles, que les había tocado vivir después de que murió el esposo de Noemí, murió el esposo de Orfa y murió el esposo de Ruth, la suegra les pide que ellas vuelvan a su tierra, que rehagan su vida y que disfruten la vida. Sin embargo, ella propuso en su corazón mantenerse fiel, seguirla a ella. Y dice aquí: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios.
estaba decidida, ya tenía un propósito de vida, cómo ella iba a caminar. Y entonces dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Miraban a Noemí, pero ahí iba Ruth, que no había dejado a su suegra. Cualquiera hubiera dicho, tiene razón mi suegra Noemí, o como lo hizo ver y como nos lo da a entender, como lo demuestra Orfa, que ella sí se regresó, mientras que Ruth se mantuvo. Ella tenía un propósito en su vida de serle fiel a su suegra, y como consecuencia de eso, todos sabemos cómo Dios la bendijo. Ella se casó con Booz, y todo lo que ella recibió como consecuencia de la fidelidad, ella se mantuvo. En el libro de Josué encontramos a este hombre, este líder, que nos enseña acerca del propósito también de la vida. Él ya tenía un propósito, y en el capítulo 24 del libro de Josué, ahí encontramos cómo Josué, cuando habla con el pueblo de Israel, les muestra que él se había trazado un propósito en la vida: serle fiel a Dios, serle fiel al que lo había llamado, serle fiel al que le había puesto en su vida un ministerio. Aquí dice en el versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora, si no están de acuerdo, si no están conformes, aquí en el versículo 15 él les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí encontramos el propósito de Josué para su vida y para los de su casa, porque dice aquí: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no están de acuerdo, si creen que la vida cristiana, si lo podemos decir de esa manera, estaba pensando Josué, si ustedes creen que no les ha ido bien, si creen que la vida cristiana no es lo suficiente fructífera o bendecida, allá ustedes. Cada quien se tiene que juzgar, cada quien se tiene que calificar, cada quien debe de saber si está conforme o inconforme según el caso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es el propósito de vida que tenía Josué. Hermanos y amigos, que ahora que estamos comenzando el año, todos sabemos que la gente siempre se propone y hace planes y dice: bueno, en este año yo voy a hacer esto y aquello. Qué bueno que nosotros nos propongamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Qué bueno que nosotros nos propongamos hacer y seguir el consejo de Mateo 6:33. Allí en Mateo 6:33 encontramos la recomendación de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque en los versículos anteriores, ahí encontramos cómo es que es fácil, cómo es que
somos inclinados a sentir esa angustia, sentir esa preocupación de las cosas materiales, porque en Mateo, en el capítulo 6, les dice Jesús desde el versículo 25: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Usted posiblemente está pensando en las situaciones, en las crisis económicas, políticas y de toda índole. Y eso, hermanos, puede llevarnos a afanarnos, a preocuparnos más allá de lo necesario. Y entonces Jesús les dice a aquellos que están reunidos en aquella ocasión: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué bueno es que se nos prevenga en cuanto al afán y a la ansiedad, porque, hermanos, nosotros podemos caer en el peligro que cayó aquel hombre del capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12. Este hombre estaba haciendo planes, había trazado un propósito en su vida. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oiga, la avaricia es un peligro. Y entonces también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Mire, aquel hombre estaba hablando con su alma, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Oiga, aquel hombre aparentemente se había propuesto y tenía un buen plan, pero no había tomado en cuenta lo que dice Eclesiastés en el capítulo 6. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6, ahí encontramos algo que puede servirnos a nosotros al trazarnos un propósito en la vida. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Esto es vanidad y mal doloroso. Este hombre de la parábola del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, él de seguro que se había afanado tanto, había trabajado arduamente, y ahora él está hablando con su alma, porque dice: ya muchos bienes, mucho producto hay, ¿qué voy a hacer? Bueno, botar estos antiguos graneros que ya han quedado muy pequeños, y voy a hacer unos más grandes para poder disfrutarlos. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo:
necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así, oiga, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Nosotros necesitamos buscar hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nosotros necesitamos tomar en cuenta la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, y en el versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 4, y en el versículo 34. Ahí encontramos una escritura que leemos de esta manera. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es el momento en el que vienen los discípulos y encuentran a Jesús platicando, conversando con la mujer samaritana. En el versículo 33 dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Pensaban ellos, porque él ahí estaba haciendo la voluntad, cumpliendo con el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido, y era necesario que a esta mujer también se le diera a conocer. Ya todos sabemos que esta mujer fue a la aldea y comunicó, le contó a todos los que ahí vivían: vengan, un hombre, ahí hay uno que me ha dicho que todo lo que he hecho, cómo he vivido. Y dice que estos de la aldea le dijeron a la mujer, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bonito, mis hermanos, que nosotros nos propongamos y tengamos un plan para este nuevo año, de tal manera que hagamos la voluntad de Dios, que nosotros contribuyamos para que otros también sean alcanzados, para que otros también dejen de sufrir, dejen de padecer violencia intrafamiliar como consecuencia de tener a Cristo en su corazón. Dejarán de dar maltrato a los hijos, a la esposa o al esposo, según el caso, porque están haciendo la voluntad de Dios. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan capítulo 17, ahí encontramos en la oración que Jesús hizo. Juan capítulo 17, en el versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Había un propósito. Jesús, Dios mismo, vino a esta tierra con un propósito, y ahora aquí en la oración Él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Será que usted ya completó la obra que el Señor comenzó en su vida? Esa buena obra de Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará, para que nosotros también podamos hacer lo que dice Hechos 20. En Hechos capítulo 20, ahí encontramos de qué manera nosotros podemos terminar o completar la carrera con gozo. En el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí
recibir al Señor Jesús, oiga, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí encontramos a Pablo dando su discurso en Mileto, y él está considerando que si uno se propone en la vida, si uno se traza un propósito, hermanos, va a ir haciendo una clasificación, va a ir viendo qué es lo primero que nos corresponde hacer. Y él dice aquí: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como hemos oído, como hemos sabido, siervos de Dios se nos han adelantado, pero qué bueno es oír que cumplieron el propósito de su vida, cumplieron y dejaron una huella en esta tierra, y ahora solo se les recuerda por haber sido fieles a Dios. Y qué bueno que Pablo también nos enseña y nos dice que no permitamos, hermanos, que las cosas que están a nuestro alrededor nos impidan, nos limiten, nos estorben para no seguir con el propósito que en la vida nos hemos trazado, especialmente en Año Nuevo. Qué bueno es que nosotros entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, usted pueda llegar a cumplir y llegue a ser como Cristo ha deseado que seamos, según Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Filipenses capítulo 3, en el versículo 13, ahí encontramos esta escritura. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estamos en camino, estamos en proceso. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oiga lo que dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué es lo que debemos entonces hacer? El propósito que nos hemos trazado, procuremos cumplirlo, procuremos seguir adelante, procuremos alcanzar la meta, llegar al final con la bendición de Dios. Por supuesto, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, la invitación es para que lo reciba y de esta manera poder seguir caminando para cumplir el propósito de vida en Año Nuevo. Es necesario tener a Cristo en su corazón. Los que ya lo tenemos, lo que debemos de hacer es no soltarnos de la mano del Señor y seguir adelante procurando llegar hasta el final. Y de esta manera, mis hermanos, otras personas van a decir: qué bueno, si él lo logró, yo también lo puedo conseguir. Así que vamos a pedirle que nuestro Dios fortalezca nuestras vidas y logremos el propósito que nos hemos trazado en Año Nuevo. Que usted no lo olvide, sino por el contrario, lo recuerde siempre, siempre. Cada día usted recuerde qué es lo que se ha propuesto y así llegar hasta el final. Oremos al Señor. Señor, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos concedes de trazarnos un propósito. Gracias te damos porque hoy lo queremos recordar, lo queremos renovar, lo queremos, oh Dios, hacer nuestro cada día, de tal manera que nada nos estorbe, nada interrumpa el camino
que llevamos. Agradecemos, oh Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y nos guía hasta el final. En el nombre de Jesús, gracias te damos por aquellos que en esta hora se han propuesto caminar con Jesús, recibiéndolo en su corazón, caminando de la mano con Él para poder cumplir el propósito de vida y que sea siempre lo mejor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bueno.